Bueno, hola, buenos días. Hoy vamos a empezar este tema de sistema cardiovascular. Vamos a hacer toda una teoría primero, todas las patologías que tienen que ver con el cardiovascular, y después vamos a hacer la toma de presión arterial. Bueno, cuando hablamos de cardiovascular siempre tienen que tener en cuenta que se refiere al corazón, a venas y arterias, ¿sí? Todo lo que es vascular son los vasos. Y los vasos son las venas y las arterias. Así que bueno, vamos a empezar con la anatomía como siempre, ¿sí? A ver, quiero llegar a ver un poquito ahí. No le quiero tocar mucho por las dos. Bueno, ahí ustedes ven, siempre van a ver que está identificado con esta parte roja y azul, siempre, en toda la bibliografía. ¿Por qué? Porque eso es una forma internacional de referirse a la sangre que tiene oxígeno, la roja, y la sangre que tiene dióxido de carbono, que es la azul. ¿Sí? En general, también la gente le suele decir la arterial tiene roja y la venosa tiene azul, pero no es tan así, ahora les explico por qué. Bueno, ustedes ven ¿Cómo dijo? No entendí. la arterial roja y la venosa azul, pero no es tan así, por eso. Lo que es, digamos, sí, categórico es que el rojo es oxígeno, el azul es dióxido de carbono. Bueno, fíjense, el corazón lo parte en dos, ¿sí? Ustedes saben que el corazón tiene dos aurículas, que son las que reciben la sangre, y dos ventrículos, que son las bombas que empujan la sangre. Bueno, pero lo parte a la mitad, ¿sí? Verticalmente lo parte a la mitad. El corazón derecho estoy diciendo, el corazón izquierdo de ustedes, ¿sí? Del lado izquierdo va a ser el que va a bombear a todo el cuerpo la sangre oxigenada, ¿sí? Empiezo a hacer el circuito, le voy a hacer todo el circuito cómo va la sangre. El ventrículo izquierdo bombea la sangre a todo el cuerpo, que es el circuito que ustedes ven grande acá que muestra todo el cuerpo. Una vez que llega a todo el cuerpo, las venas van a traer de vuelta, ¿sí?, al corazón, pero lo van a llevar al lado derecho. ¿Estamos? Ahí, pónganse al revés ustedes. ¿Sí? Va a llegar al lado derecho del corazón. Lo va a llegar a la aurícula. Entonces esa aurícula, ¿qué hace? Le manda al ventrículo y el ventrículo va a bombearle, pero al pulmón. ¿Sí? Entonces, es una arteria, pero es azul, por eso te decía que no siempre es así, porque él tiene que llevar esa sangre de dióxido de carbono, la lleva al pulmón, ahí se hace el cambio de dióxido de carbono por oxígeno y viene por la vena pulmonar al lado izquierdo nuevamente. Y ahí empieza otro circuito más. Entonces, por eso dice que hasta que no agarra un medicamento, hasta que no llega a la circulación sistémica, se considera que no está disponible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no, silénciense chicos, los que hasta que no haya hecho ese circuito de llegar al pulmón y después llegar a la aurícula izquierda para poder bombearse a todo el cuerpo, el medicamento no llegó. ¿Sí? Si ustedes ponen en un brazo una medicación, tienen que esperar que haga todo el circuito para decir. ¿Cuándo se usa la arteria para colocar algún medicamento? Cuando yo quiero que ese medicamento llegue solamente a un lugar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le decía, por ejemplo, una anestesia en la mano? Yo quiero que solamente llegue a esa mano, no a todo el cuerpo. Entonces ahí sí uso una arteria. Si no, siempre se usa la vena y hay que esperar que haga todo el circuito. Bueno, ¿más o menos queda claro? ¿Sí? Bueno, ese circuito va a ser continuamente. O sea, empieza en la aurícula. La aurícula es la que recibe, siempre la aurícula es la de arriba, la que recibe, el redondito. Y abajo, el que es más alargadito, esa es la bomba que empuja. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Pero hecho más con esquema. Ustedes van a ver siempre que se refiere siempre al rojo, ahí por eso le dice, habla de circulación general, ¿sí? La circulación pulmonar, bueno, no le muestra en él. O sea, siempre se refiere a lo mismo, ¿sí? El rojo es oxígeno y el azul es dióxido de carbono. Bueno, entonces vamos ahora a lo que es el sistema cardiovascular.
vamos, sobre todo lo que tenga que ver con la prevención farmacológica, o sea, los medicamentos que se utilizan para evitar enfermedades. Recuerden que el pulmón y el corazón son órganos fundamentales. Si no funciona el corazón o no funciona el pulmón, murió el paciente. Todos los pacientes mueren por paro cardiorrespiratorio. Independientemente de la enfermedad que tengan, todos van a morir por paro cardiorrespiratorio. Existen numerosas enfermedades que pueden afectar al sistema cardiovascular, tanto al corazón como a las arterias y venas. Con un tratamiento correcto se puede prevenir nuevos episodios de la enfermedad o recaídas, por ejemplo la hipertensión, enlentecer el deterioro progresivo del sistema cardiovascular, porque normalmente va quedando viejo, ¿sí? Por más que no haya ninguna enfermedad, y disminuir los síntomas e incluso en algunos casos curar la enfermedad. Recuerden que siempre cuando hablamos de curar es muy particular, siempre va a ser en algunos casos. La hipertensión no se cura, la hipertensión se trata, ¿sí? Es una enfermedad de por vida. Por eso es importante atrasarlo lo más posible. No es lo mismo un hipertenso a los 30 que un hipertenso a los 60. ¿Sí? Cuanto más yo lo puedo alargar, porque una vez que empezó la enfermedad no hay vuelta atrás. ¿Hipertenso tiene que ver con la sal también? Sí, con la retención de líquido, hay un montón de factores que ahora vamos a ir viendo. El uso de medicamentos parte del tratamiento, a veces es necesario recurrir a cirugías cardiovasculares, esto hay dibujitos ahora. Por ejemplo, si la válvula de un corazón no está funcionando, se saca esa parte y se le coloca una válvula de metal. ¿Tu papá tiene una válvula? A la implantación de dispositivos en el cuerpo, como ocurre con los marcapasos, cuando el ritmo del corazón no funciona, le colocan un marcapaso, uno como que le va, digamos, haciendo descargas y hace que el corazón lata. A tratamientos realizados a través de catéteres, o sea, que le colocan en la vena o en la arteria algún esteno. Ahora imaginen para que ustedes sepan qué es un esteno. Y otras técnicas por ahí que pueden ser más complejas. ¿Se acuerdan del bypass de Favaloro? ¿Qué le hizo famoso a Favaloro? Que él inventó hace 50 años atrás la técnica del bypass. ¿Qué es eso? ¿Vieron bypass? Que ustedes ubican bypass por allá en la ruta. El bypass de la ruta desvía, ¿sí? Eso es lo que significa, desvío. ¿Qué hacía él? Supónganse que mi brazo tenía un coágulo acá en el medio. Entonces decía, no toco el coágulo, le dejo ahí, abro acá y abro en el codo y abro en la mano y le pongo acá otro circuito para que la sangre, en lugar de ir acá, que está congestionado, desvíe por acá. Eso es bypass. Y eso fue lo que él hizo. Él sacaba una vena de la pierna y le ponía al paciente y se olvidaba de ese coágulo. Quedaba el coágulo ahí y no molestaba. Eso era lo que él inventó hace 50 años, imagínense, era algo totalmente fuera de lo común. Bueno, ahí ustedes tienen, en el primer dibujito, tienen, allá arriba, ven, eso que tiene como 3 piecitas, esa es una válvula. Esa válvula continuamente, cada vez que sale sangre, se abre hacia afuera y se cierra, ¿sí? Continuamente. Cuando falla eso, que no se abre y se cierra bien, es donde se tiene que hacer un cambio de válvula, ¿sí? Y se pone una de metal, aunque ustedes no lo crean, que va a hacer esa función. El marcapaso, fíjense, el marcapaso le colocan un dispositivo en el pecho, ¿sí? Y estos son los que suenan con las alarmas de los aeropuertos, porque como es metal, le sale la alarma. También y bueno, y abajo ustedes ven cómo es un stent, se coloca un catéter, ¿sí? Con esa mallita, y una vez que se infla dentro, y una vez como que está armado, ya eso no se desarma y permite que esa vena esté circulando la sangre, ¿sí? Derivaciones. ¿Qué? ¿Derivaciones qué sería? ¿Derivaciones? Derivaciones del marcapaso, ¿qué sería eso? Es donde va, por donde la vena que se puso, ¿no? Y no, pero tenés esas válvulas, tenés solamente en el corazón de las que se hacen sustituciones, no tenés en otro lado. Puede ser, en ese caso, desde del ventrículo derecho, la pulmonar, tenés la del izquierdo, que es la del cuerpo, digamos, que está más abajo, ¿ves? Esas salen del lado derecho del paciente, ¿ves? Pero derivaciones no, del marcapaso ahí, esos son los cablecitos.
que van colocados adentro. Recién ahora vi la derivación. ¿Sí? Ves que le colocan en el pecho y después por la vena le van a llevar todo lo que sea el cablecito y le conectan. Para que lata el corazón hay una descarga eléctrica, ¿sí? Y por eso ven que el cablecito llega hasta la punta del corazón, ¿ven? Bueno, empieza ahí, se llama red de Purkinje, van a encontrar en muchos lados que les aparece ese nombre, red de Purkinje. Y es como que hace una descarga eléctrica, desde la punta hace una descarga eléctrica general. Y después en las aurículas también tienen como nodos, se le llaman, que son los que hacen como si ustedes tocan algo y les dan una pataleta. Continuamente hace eso. Cuando el corazón no hace eso normalmente, el marcapaso lo que hace es eso, pequeñas descarguitas. ¿Eso se cambió? Sí. Y calculo que tendrá vida útil. No conozco a nadie que tenga marcapaso. No conozco, pero sí sé que tiene sus cuidados y tiene sus requisitos. El stent es lo que más se usa ahora. Se le puede hacer múltiples stent a una persona. En cada coágulo que hay se le puede poner esa malla. Es el stent, el de abajo. Ese tiene. Se les puede poner varios. Eso tiene mucho que ver con la coagulación de la sangre. Si la persona coagula mucho, le ponen en más lugar. Y hay incluso otros stent que tienen adentro drogas. Entonces le colocan el stent y la droga se va liberando de a poquito y va desarmando ese coágulo que está. O sea, son todo tratamientos para tratar de que no sufra, digamos, alguna alteración. Bueno, ¿qué medicamentos se van a utilizar? Todos los medicamentos que sean para esta patología. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Angina de pecho, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo cardíaco o arritmias, enfermedades de las válvulas del corazón o hipertensión arterial. Todas esas son tratables. Entonces la tarea sanitaria, ¿cuál va a ser? Va a ser ayudar a entender a los pacientes justamente que es importante que tomen la medicación, ¿sí? Y que cumplan con las condiciones que le van a pedir. También explicarle cuáles van a ser esos efectos también que pueden aparecer, los efectos secundarios, para que no se asuste, ¿sí? Porque la gente que tiene problema cardíaco siempre piensa mal cualquier cosa rara que le aparezca. Vamos a consideraciones generales. Estos fármacos entonces van a actuar sobre el corazón o la circulación, lo que vimos. Debe conocer el paciente los efectos, la forma, la frecuencia de la administración, las dosis correctas, los posibles efectos secundarios. Y esa va a ser la forma que tenga un tratamiento entendible. Si le dice fuera la sal, es fuera la sal. ¿Sí? Que es lo que más nos cuesta al ser humano, digamos, cumplir con las condiciones que da. Bueno, la frecuencia y forma de administración, algunos deben ser utilizados únicamente cuando aparecen los síntomas, por ejemplo, en el tema de la angina de pecho. Cuando se dice angina, mucha gente piensa en el dolor de garganta. Esto no se llama angina, esto se llama amigdalitis, ¿sí? Porque acá están las amígdalas. Angina viene de una palabra que se llama angor, que significa dolor. ¿Sí? Bueno, dice, la mayoría debe tomarse a diario en 1, 2 o más dosis. Es importante cumplir con las indicaciones. El incumplimiento por abandono o por toma de forma irregular o inadecuada es una causa frecuente del empeoramiento. Esto sobre todo en la hipertensión, que como no me aparece síntomas muy marcados, lo mismo si tomé, no tomé, tomo doble, no me acuerdo si tomé, tomo de vuelta por las dudas, ¿sí? Son todas situaciones que se pueden dar. Los fármacos pueden tomarse de diferentes formas, por lo que el paciente debe seguir las instrucciones de su médico sobre cuál es la más adecuada. También se suele comparar mucho con otros pacientes que conocen. Yo tomo doble, seguro que estoy más enferma que vos. No, va a depender de la droga, va a depender del tratamiento que estén haciendo. La dosis del fármaco. No existe una dosis de cada fármaco aplicable en forma general. El médico establecerá en cada fármaco la dosis que considera más apropiada para lograr sus efectos beneficiosos y que sea a su vez adecuada y segura para cada paciente. Por ejemplo, hay mucha medicación, por ejemplo, el enalapril, ¿sí? Lotrial, que es muy común, el antihipertensivo más vendido,
pero si el paciente tiene asma, no es un medicamento recomendable para ese paciente. Entonces hay que buscar otro medicamento. La respuesta del paciente a una determinada dosis es difícil de predecir, por lo que en ocasiones el médico comenzará con una dosis de prueba y le irá ajustando. Esto normalmente es lo que más molesta, el tener que ir repetidamente a los controles. Pero esto es al inicio del tratamiento, ¿sí? Eso es importante que le hagan entender, de que es al inicio hasta que el médico encuentra cuál es la medicación y cuál es la dosis que se ajusta más a esa persona. Si la persona no va a dejar la sal, va a tener que necesitar dosis más altas. Pero seguramente le va a decir al médico, sí, dejé la sal. ¿Se entiende? Pero los resultados donde no se van a ver los resultados. Entonces, por eso tiene que seguir yendo, supóngase cada 15 días para el control, para ir ajustando la dosis. Hay algunos que juran y perjuran que cumplen el tratamiento a rajatabla y después hacen cualquier cosa. Bueno, todos los fármacos pueden producir efectos secundarios que se manifiestan por la aparición de síntomas nuevos, cardiovasculares o no, tras iniciar la toma de la medicación. Y eso es importante también las primeras consultas que van a ir. A los 15 días, lo importante, el médico le va a empezar a ver, bueno, ¿se sintió bien? ¿Qué sintió? ¿Le apareció algo? ¿Apareció tos? ¿Apareció algo? ¿Cansancio? ¿Algo? Y es precisamente para ver si esa medicación tiene efectos adversos malos. La mayoría de los fármacos cardiovasculares son seguros y bien tolerados, por lo que es raro que produzcan efectos adversos graves. Sin embargo, los efectos secundarios leves son relativamente frecuentes, por lo que es muy importante que el paciente conozca esos resultados. O sea, por ejemplo, si le voy a dar enalapril a una persona, le tengo que advertir que posiblemente aparezca tos. Si a los 15 días viene y me dice, le pregunto, ¿tuviste tos? No, no tuve, fantástico, esta medicación es para vos. ¿Sí? Ahora, si el paciente dice, no, no paro de toser, estoy todo el día tosiendo, bueno, el enalapril no sirve, ¿sí? Porque imagínense tosiendo todo el día, no puede dormir. Y el tema muchas veces también es que los medicamentos no se cortan por más que den un efecto adverso, ¿sí? Eso es importante también, porque dice, ay, no, me empezó todo, yo dejé de tomar. Tiene que seguir tomando porque lo importante es el corazón, no la tos, ¿sí? Y tienen que acudir al médico para que le cambie. Bueno, entonces algunos efectos adversos están causados por la propia acción del fármaco. Por ejemplo, dice, si el paciente toma dosis alta de un fármaco para la hipertensión arterial, la disminución de la presión arterial puede ser excesiva y producir debilidad o mareo. Se pasó para el otro lado, de hipertensión fuimos una hipotensión. ¿Sí? Entonces va a estar mareado, con ganas de vomitar, ¿sí? Cansado. Otros efectos secundarios no están relacionados con el efecto principal del fármaco, por ejemplo, cuando se presentan alteraciones gastrointestinales o una erupción cutánea. Ustedes ya vieron con todos los que fuimos viendo, la mayoría de los efectos adversos siempre van a estar o en la piel, alguna alergia, o algo gastrointestinal, ¿sí? O los vómitos, o colitis, o algo. Así que eso es lo que normalmente va a aparecer, no es que va a aparecer alguna cosa rara. El médico, la enfermera o el farmacéutico deben advertir al paciente sobre estos posibles efectos. Entonces, normalmente cuando le dan, la primera vez que va a empezar a tomar, siempre, bueno, presta atención, si le aparece tos, si le aparece mareo, si le aparece alguna erupción, alguna alergia, ¿sí? Esas son las recomendaciones. En el prospecto del fármaco están detallados todos los efectos secundarios que puede producir, ¿sí? Eso ya vimos varias veces con el tema de los prospectos. Si ustedes empiezan a leer los prospectos de los medicamentos, dicen, esto no tomo, porque tiene tantos efectos adversos, sí, pero ellos legalmente se cubren colocándolo en el prospecto. Es importante tener en cuenta que por ley el prospecto debe enumerar todos los posibles efectos secundarios, de ahí que la lista probablemente sea larga, pero la mayoría de ellos son poco frecuentes. Si aparecen efectos adversos a consecuencia de la medicación, el paciente no debe abandonar el tratamiento, pues podría ser incluso peligroso, y lo correcto siempre va a ser consultar, ¿sí? Porque si es un paciente hipertenso, si deja la medicación porque le dio tos, la hipertensión vuelve, puede hacer un pico, falleció el paciente.
Si es insoportable, va a una emergencia y le tratan en la emergencia. Vamos al tratamiento entonces. Bueno, existen muchos tipos, algunos van a ser simultáneamente para varias enfermedades, van a ver ahora que en distintas enfermedades se aplica la misma droga. Dependiendo de la dolencia del paciente, el médico va a elegir aquellos que van a ser más seguros, más eficaces, bien tolerados, ¿sí? O sea que genere un buen resultado. Sin embargo, la respuesta de los diversos pacientes a cada uno de estos fármacos es muy variable, por lo que a priori, o sea, en primer lugar, resulta complicado saber con exactitud cuáles son los más adecuados en cada caso. Por eso siempre el que inicia un tratamiento cardiovascular va a tener que ir frecuentemente al médico la primera etapa, ¿sí? No es que está grave, está por morir, sino que tienen que buscar cuál es la droga más adecuada. Vamos a la primera patología, la angina de pecho. Bueno, es un dolor habitualmente en el centro del pecho causado por el estrés físico o psíquico. ¿Qué es importante en este tema? El dolor de pecho tienen que sospechar que sea un problema de angina de pecho. Cualquier dolor que aparezca de golpe entre el cuello y el ombligo. ¿Vieron que muchas veces dice, ¿te duele el lado izquierdo? ¿Tenés calambre en el lado izquierdo? Siempre le ponen esa alarma, ¿sí? Y la gente piensa, hoy me duele el brazo, tengo algún problema cardíaco. Pero el dolor puede aparecer del cuello hasta el ombligo en cualquier lugar, incluso en el brazo derecho, ¿sí? Es menos frecuente, pero puede aparecer también. Bueno, se produce cuando la arteria es tan estrecha, o sea, se aprieta tanto la arteria, que deja de pasar una cantidad de sangre insuficiente para las necesidades del corazón, especialmente cuando la frecuencia de contracción del corazón aumenta al realizar un esfuerzo físico. Este es el típico cuando están haciendo un electrocardiograma, que le ponen a andar en la bicicleta y enseguida manifiesta un dolor, ¿sí? En esos casos, el tema es que las propias arterias del corazón, las que le llevan sangre al propio corazón, son las que están muy apretadas, muy estrechas y no pasa suficiente sangre. ¿Qué se va a usar en estos casos? Los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, los nitratos y los antiagregantes plaquetarios. Beta bloqueante, piensen en los receptores. Sobre los receptores beta, bloquean a esos receptores, ¿sí? Calcio antagonistas, se unen en lugar del calcio y no dejan que actúe. ¿Qué es el calcio? Piensen en nuestra parte del cuerpo que tiene calcio. El pelo, la uña, son duros, ¿sí? Si entra el calcio a la célula, endurece. Entonces, calcio antagonista no deja que entre el calcio, entonces queda blando el tejido. Los nitratos y los antiagregantes plaquetarios, los antiagregantes son para que no se formen los coágulos de sangre. Y en el tema del nitrato es la medicación por excelencia en estos casos. Ahí tengo dibujitos. ¿Cuáles van a ser las zonas de dolor entonces? Desde el cuello hasta el ombligo. Puede aparecer un dolor repentino. Fíjense, brazo derecho que siempre se asocia con ese dolor, pero también puede aparecer de menor intensidad el dolor en el otro lado, ¿sí? O sea que tengo que prestar atención a los dos lugares. Esa es la zona donde normalmente si llega un paciente a emergencia, me duele el pecho, primero se sospecha de este angor y después si no es un problema cardíaco, se ve otra cosa. A mi hijo 2 veces le llevaron de emergencia por dolor en el pecho y era gases. La parte digestiva vimos que el intestino transverso ¿sí? Pasaba muy cerca ya de las tetillas, allá cerca al fondo está el pulmón, está La taquicardia. Claro, taquicardia, bueno, y el dolor ahí se ensancha el intestino, genera dolor, bueno, le llevaban por emergencia dolor de pecho y era gases. ¿Sí? O sea que primero descarto que es lo que le va a matar, y después voy por otra enfermedad. Bueno, y mi mamá que le contaba también le dolía el pecho, bueno, y era ansiedad, ¿sí? Simplemente era eso.
Vamos al infarto de miocardio. Infarto, ¿qué era infarto? Muerte. Angor es dolor, infarto es muerte. Murió una parte del tejido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le llegó oxígeno. Siempre los infartos significan eso. En el grupo, en otro de los grupos me preguntaba qué era un infarto de rodilla, porque tenía un infarto de rodilla. Yo nunca escuché un infarto de rodilla y ahí buscamos la información y sí, hay infarto de rodilla también. O sea, el lugar donde no le llega sangre y no le llega oxígeno, muere, ¿sí? Eso es infarto. Bueno, entonces se produce cuando un coágulo sanguíneo obstruye el paso de la sangre por alguna de las arterias coronarias, ocasionando la muerte de una parte del corazón por falta de oxígeno. Cuando se produce, se puede realizar rápidamente un cateterismo, lo que vimos ahí de entrar un stem, para intentar desobstruir la arteria o administrar unos fármacos llamados fibrinolíticos. Líticos, romper, significa, ¿sí? La terminación líticos, romper. Romper la fibrina, que es lo que hace la proteína que forma el coágulo. Se utilizan también antiagregantes plaquetarios, o sea, que evitan que se agreguen todas las plaquetas, se peguen, como la aspirina, ¿sí? Anticoagulantes como la heparina, para hacer que ese coágulo no siga creciendo. Lo peligroso de estos coágulos es que se van a seguir moviendo, ¿sí? Y pueden, donde taponan, generan el infarto. La heparina es uno de los anticoagulantes más usados, se usa desde la mujer, la mamá embarazada, ¿sí? Vieron que Florencia Peña, por ejemplo, estuvo todo el embarazo con heparina porque ella es, forma coágulos, ¿sí? Es trombofílica. Entonces, bueno, el coágulo pasa a la placenta, va al bebé, murió el bebé. Entonces la idea es que esos pacientes que ya tienen el diagnóstico de trombofílica, yo también soy trombofílica, genere, digamos, la toma continua de anticoagulantes. En el caso de embarazo y en el caso de emergencia se usa heparina porque esta es grande y no pasa al bebé, ¿sí? Se aplica en cualquier parte del cuerpo, músculo, ¿sí? Normalmente en la panza, duele muchísimo, porque es poquito, es como la insulina, poquito se pone, pero de tantos pinchazos ya duele la zona donde te aplica. En los brazos, ¿sí? La pierna, donde sea, pero es una aguja chiquitita, es súper chiquitita, pero al ver tantos pinchazos es lo que molesta. Cuando hablas de infarto masivo, cuando el corazón Completo y no hay forma, ¿sí? Maradona él tuvo un infarto al corazón y tenía muerto un 30% del corazón, con el resto siguió viviendo, ¿sí? O sea que, y tuvo hace mucho cuando estuvo en Cuba, y vivió ¿cuánto? Como 20 años más, así que... Claro, porque siguió el tratamiento. Claro, medianamente, si se hubiera cuidado más, ¿viste? Podía vivir continuamente, pero bueno, lastimosamente cuando le da un infarto masivo no queda nada, ¿sí? Se infartó completo. Bueno, ahí esto es lo que explicaba, que son en las arterias del propio corazón que se tapona por alguna placa de grasa, ¿sí? De colesterol, ¿sí? Y eso es lo que tapona. ¿Qué pasó con él? No sé si son los chicos que... Avísenme los que están por Zoom si se corta, ¿sí? Vuelven a ingresar como siempre. No, miro por las dudas si son ustedes los del curso. Bueno. Los beta bloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que se llama abrevia IECA, este es el nalapril, por ejemplo, ¿sí? Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Se emplean para disminuir las complicaciones del infarto y evitar que se repita en el futuro. Vamos a la hipertensión arterial. Cuando la tensión arterial está elevada por mucho tiempo, produce daño en diversos órganos, ¿sí? Que se llaman órganos diana o órganos blancos. ¿Por qué se llama así? Diana no por nombre de mujer, sino que se llama Diana, ¿vieron el círculo para tirar flechas? ¿Sí? Eso se llama Diana, por eso. Es como que va dirigido a esos órganos del daño.
El corazón, la retina de los ojos, por eso los hipertensos van perdiendo la visión con el tiempo. Los riñones, por eso los hipertensos van a sufrir lesiones renal, que hasta el 10% de ellos van a necesitar después un trasplante. Y todo el daño en las arterias. Esos son los órganos que normalmente son los que más van a sufrir. Una enfermedad cardiovascular en sí misma que al mismo tiempo favorece la aparición de otras como el infarto de miocardio o el infarto cerebral, porque va tan fuerte, ustedes imagínense cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con la parte cardiovascular como una manguera, ¿sí? Las mangueras normales. La sangre empuja, ¿vieron no sé si vieron alguna vez en función a los bomberos. Desenrollan la manguera que está chata, cuando abren el paso del agua, el agua empuja, ¿sí? Bueno, lo mismo hace la sangre empuja en el interior de eso, y eso es lo que nosotros tomamos como presión arterial, ¿sí? Empuja y depende esa fuerza, y depende si está abierta la manguera o está tapada en algún lado, ¿qué pasa cuando ustedes aprietan la punta de la manguera? La manguera se infla, por más que sea un material duro, pero se tensiona más. Eso sería una hipertensión arterial, cuando yo le aplico más fuerza. No sé si alguna vez usaron una hidrolavadora y se pasaron por arriba del dedo. ¿Nunca les pasó? Que están usando y pasa, duele. Ahora imagínense llegando con esa fuerza al corazón, al riñón, al cerebro, ¿sí? Cualquier cosa que esté más débil, lo rompe. Si ustedes tiran una hidrolavadora acá en la pared, saca pintura, saca reboque, todo. Así que lo mismo ocurre con eso. Si yo ahora me corto las venas, las arterias, por ejemplo, en la pierna, tira la sangre aproximadamente unos 7 metros. Si yo me corto la yugular, que es la más grande, la arteria la carótida, pasa el techo tranquilamente, ¿sí? De lo fuerte que el corazón bombea. Por eso cuando se cortan alguna arteria fundamental, mueren en cuestión de minutos, ¿sí? Por más que llamen a la ambulancia, no llega a tiempo. Bueno, ¿saben quién murió así? Pues yo siempre le hago referencia a personas conocidas o famosas como para que ustedes vean que a veces no pasa por no tener dinero, ¿sí? Las personas, por más que tengan acceso, pueden fallecer así. La nieta de Raúl Alfonsín, que era el presidente, ella se atravesó la escuela con una puerta de vidrio, le cortó la arteria de la pierna y cuando llegaron ya estaba muerto, porque una cuestión de minutos y se acabó. Bueno. Bueno. A veces cuando se cortan, como que le ponen algo. Y depende dónde. Pero en realidad hay una técnica para retrasar. Va a salir, pero en la ingle, empujar, ¿sí? Con puño en la ingle, la zona de la ingle, que ahí es donde pasa la arteria que va a la pierna, presionar. Pero presionar de tirarme arriba de la persona. Eso igual va a salir sangre, pero detiene que no salgan los chorros. ¿Sí? Y eso le podría dar unos minutitos más. Pero si los enfermeros vienen o no están preparados como para hacer una cosa como esto, porque tienen que ya bajar como para directamente coser, unir, ¿sí? No es que van a poder, ¿viste?, tomarle la presión a la persona. Normalmente no sale. Igual si es un corte en el brazo, se presiona en la axila, ¿sí? Porque por más que yo le aprieto acá, no sirve, entonces, pero se hunde el puño. Son técnicas, digamos, para esos que trabajen en emergencia. Bueno, entonces, la hipertensión puede generar también, ¿sí?, otros tipos de enfermedades. Bueno, esta hipertensión puede ser primaria o esencial, quiere decir que no hay otra cosa, solamente tiene hipertensión, ¿sí? Y puede ser secundaria cuando hay alguna otra enfermedad, ¿sí?, que hace que suba la presión arterial. Por ejemplo, si tiene problemas en los riñones. Las personas que tienen problemas para eliminar la orina, retienen líquido y eso es como si ustedes no dejaran salir el agua a la manguera. ¿Ah? Retiene, aumenta la presión. Los que tienen algún tipo de trastorno hormonal también es poquito, digamos, pero puede ocurrir, y también puede ocurrir con el uso de anticonceptivos, que son cargas hormonales también.
Feocromocitoma, tipos de tumores que están en el riñón, ¿sí? Que hace que el riñón no pueda trabajar normalmente y eso hace que se retenga líquido. El uso de fármacos como los corticoides, los anticonceptivos, el alcohol o drogas como la cocaína también van a hacer que aumente la presión arterial. Ahora, imagínense Maradona. Usaba marihuana, usaba cocaína, tenía el corazón reducido el 30%, o sea, vivió demasiado, para lo mal que estaba cuidado, vivió demasiado. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? La principal característica es que es asintomática, no tiene síntomas, ¿sí? Hasta que a mí me empiezan a aparecer los síntomas, ya estuve 10 años con hipertensión y ni me enteré. Normalmente alrededor de los 40 años se recomienda que empiecen a chequearse de vez en cuando. Cuando se corta sigue grabando el sistema, ¿saben? Así que, bueno, de última, si falta, completamos después. Bueno, ¿qué más tenía acá? Entonces tienen el uso de fármacos que también puede aumentar. Siempre a la mujer que está tomando pastillas anticonceptivas, siempre es recomendable ver si tiene varices, porque eso quiere decir que tiene trastorno de coagulación y circulación, y ver también aspectos como si toma alcohol, ¿sí? Si fuma, sobre todo si fuma, que normalmente no es que le preguntan mucho en esto. Bueno, ¿cuáles entonces pueden ser los síntomas que pueden aparecer? Durante mucho tiempo ningún síntoma y después puede aparecer cefalea, fatiga, cansancio, náusea, vómito, disnea, dificultad para respirar, visión borrosa. ¿Por qué? Porque ya saben que afectan la retina, entonces ya están apareciendo los efectos más fuertes, ¿sí? O somnolencia, que es un cansancio, ¿vieron cuando están que no durmieron bien y se están cayendo, ¿sí? En todo momento. Bueno, es como un cansancio crónico la somnolencia. Bueno, ahí tenemos los factores de riesgo y las consecuencias. Factores, no quiere decir que se va a dar. Hay personas que son obesas y tienen la presión normal. Va a depender de muchos de los factores, pero estos son factores que pueden hacer que en determinadas personas se activen. El exceso de sal, lo que planteabas vos, el consumo de alcohol, el tabaquismo, ¿por qué? Porque el tabaco comprime todo lo que sea los vasos. Y sobre todo hoy podemos hablar de lo que es el estrés, el sobrepeso y el sedentarismo, que normalmente va asociado el sobrepeso con el sedentarismo. Lo que somos gorditos nos cuesta hacer actividad deportiva y se va sumando, ¿sí? La idea sería, bueno, manejar el estrés es un poco difícil. Cuando empezamos a tener familia y todo, vivimos estresados, ¿sí? No pasa por la edad. Si los hijos son chicos, porque son chicos, si los hijos son grandes, porque son grandes, vos seguro que ahora con un hijo adolescente viví estresada también. Que si sale, que no sale, si se cuida, si no se cuida, o sea, todo el tiempo. Y los problemas laborales y todo, o sea, el estrés, hoy por hoy el estrés es muy difícil de manejar. Así que tenemos que tratar de ver cómo manejamos el resto de los factores. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la hipertensión? La pérdida de la visión, el riesgo de la hemorragia cerebral, porque va mucha sangre a la cabeza, el dolor muscular que normalmente siempre está activado con todo lo que tenga que ver la espalda, ¿sí? El cuello, el riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca. Infarto ya sabemos que es muerte. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Que ahora vamos a ver también, pero ya les explico para que les quede más claro. Es cuando el corazón no late lo suficiente como para las necesidades que tiene el cuerpo, ¿sí? Supónganse que el latido del corazón normalmente se da en esta forma. En la insuficiencia tengo esto, ¿sí? Varía de esto a esto, varía. Y una insuficiencia renal crónica, ¿por qué? Por el daño que se le hace, es como si yo le estuviera manguereando el órgano con una hidrolavadora, ¿sí? El riesgo, el daño a los tejidos va a ser grande. Bueno, dice, existen abundantes fármacos que ayudan a controlar la tensión arterial, como los IECA, ¿sí? Los IECA es la abreviación de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o abreviado ARA2, los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, los diuréticos y los alfa bloqueantes, entre otros. O sea, hay mucha medicación que sirve para eso. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver qué otra patología hay, entonces le doy una medicación que sirva para las dos cosas, ¿sí? Bueno, con frecuencia también va a ser necesario usar varias a la vez, como en tu caso, el antihipertensivo que usas enalapril y usas el diurético, ¿sí? Eso digamos que son los tratamientos típicos. Vamos a la insuficiencia cardíaca. Se produce cuando el corazón no es capaz de bombear adecuadamente la sangre para que ésta llegue en las cantidades necesarias a todas las partes del organismo. ¿Sí? Entonces, en lugar de latir a pleno, va a latir un poquito. Ahí ustedes tienen la imagen de un corazón sano y un corazón con insuficiencia cardíaca. Fíjense que es un corazón agrandado. ¿Escucharon alguna vez? ¿Tiene muy grande el corazón? Bueno, es por eso. Tenía Corazón agrandado. Bueno, fíjate por qué se da. Al estirarse el tejido así, no tiene fuerza para apretar. ¿Se entiende? Se va estirando por la cantidad de sangre que va recibiendo por la hipertensión. Se va estirando, 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 pero cuando pierde, se estira tanto, el músculo no tiene la fuerza para apretar. Por eso le decía que una cosa es el corazón sano que late así, y en la insuficiencia cardíaca hace esto. ¿Sí? Apenas late. Entonces lo que va largando es como chorritos de sangre y no los chorros que tiene que largar para que le llegue a todo el cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo va a sufrir más? El cerebro, porque para abajo la sangre va, pero para arriba, ¿cómo va si no tiene fuerza? ¿Sí? Las causas más frecuentes son haber tenido algún infarto cardíaco previo, o sea, parte del corazón no le funciona ya, la hipertensión arterial. Las combinaciones de diuréticos, los IECA, y IECA es el enalapril, y algunas clases de beta bloqueantes permiten disminuir los síntomas, ¿sí? O sea, pueden mejorar el tema de dificultad para respirar, el cansancio, el cúmulo de líquido en las piernas, entre otros. Bueno, si no es posible usar los IECA, se usan los ARA2. ¿Cuándo no se usaba enalapril? Cuando el paciente es asmático, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se usan los ARA2 o los beta bloqueantes. Los ahorradores de potasio, un tipo especial de diurético, son también beneficiosos, salvo que el paciente tenga trastornos de coagulación. Porque el ahorrador de potasio, ¿qué hace? Elimina el sodio, elimina el líquido, pero retiene el potasio. En las personas normales está bien, pero si son trombofílicas como yo, ese potasio coagula la sangre. ¿Sí? O sea, por eso, para elegir un medicamento hay que ver qué otras cosas tiene el paciente. En algunos pacientes es útil usar nitratos y vasodilatadores, que eso van a hacer que se dilaten las arterias y salga la sangre más fácil. Y a veces se va a usar digoxina, que es ayuda al latido del corazón. Cardiotónico se llama, como le ayuda a latir. Vamos a las arritmias. Para su tratamiento se utilizan los llamados fármacos antiarrítmicos. O sea, arritmias es arritmia, sin ritmo. ¿Ustedes habrán visto algún electrocardiograma? ¿Sí? El papelito que tira la máquina con las famosas rayitas de los latidos. O cuando ven una película o alguien que estuvo internado, ven el monitor y van viendo que continuamente va apareciendo. Claro, va haciendo así. Bueno, esa es la actividad cerebral. El corazón te tiene que ir marcando así los latidos. ¿Sí? Si te haces así, esa es la actividad cerebral. Imagínense, el corazón le llega así, ¿no? Algunas arritmias favorecen la aparición de trombos dentro del corazón. ¿Por qué? Porque si late muy espaciado en lugar de tener su ritmo, ¿sí? Late muy espaciado, la sangre queda quieta, se coagula. Entonces, arritmia significa sin ritmo, ¿sí? Sin el ritmo normal que tiene que tener el corazón. Los fármacos se presentan de diferentes formas: comprimidos, grajeas, cápsulas, jeringas, polvo, parches. Dependiendo de la gravedad del paciente, un parche puede usar y le dura bastante. El médico es el que siempre va a elegir.
Ahí ustedes tienen cómo es un ritmo normal. Fíjense, siempre se va a dar con la misma distancia. Eso es lo que mira. Cuando uno le ve al cardiólogo que mira el papelito, ¿sí? Dice, ¿qué mirará ahí en el papelito? Bueno, mira eso, esas características. Y fíjense cómo tiene ese amarillito que ustedes ven en el dibujo, es la red eléctrica que tiene el corazón. Y cuando hay algún tipo de problema, fíjense cómo aparece. ¿Sí? Hace como cortocircuito el corazón. Por eso abajo ustedes ven un intervalo irregular. Esos espacios más alejados son los riesgos de formar coágulos. Y cuando todo se vuelve más cerquita, ¿sí? Tenemos la fibrilación. ¿Escucharon eso alguna vez? El corazón queda como le electrocutan para que el corazón vuelva a lo normal. Bueno, vamos a las válvulas cardíacas. Las válvulas del corazón pueden verse dañadas por infecciones, por el propio envejecimiento del cuerpo o por otras causas que son muy variadas. La alteración del funcionamiento habitual de las válvulas impide que esa sangre circule normal. ¿Qué hacen las válvulas? Permiten que solamente la sangre vaya hacia un lado, ¿sí? Las válvulas siempre se van a abrir del corazón para afuera. Cuando ustedes escuchan el latido del corazón, es el ruido de la válvula, ¿sí? Es tutum, 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 ¿sí? La válvula es la que hace el ruido. Entre ellos se encuentran los diuréticos, los IECA, en Alapril, por ejemplo, la digoxina. Si bien el tratamiento puede variar dependiendo de cuál sea la válvula afectada, la válvula que va al pulmón, la válvula que va a la aorta. Las válvulas dentro del corazón, entre la aurícula y el ventrículo hay válvulas también. Si la válvula se sustituye por una prótesis metálica, es necesario tomar anticoagulantes, ¿sí? O sea, siempre. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño dentro del corazón y el cuerpo siempre lo va a tratar de eliminar. Fíjense arriba, son imágenes reales. Esa es una válvula atrofiada, ¿ven? Que no cierra completamente. ¿Ven? Siempre deja espacio. Esos son digamos, cuando no ocurre el cierre completo es donde aparecen los problemas de válvula. Y ahí abajo ustedes ven cómo es una válvula normal. Cuando está abierta se tiene que abrir completamente, cuando está cerrada se tiene que cerrar completamente. Y cuando hay algún problema, estenosis y estrechamiento, cuando hay algún problema en la válvula, no se abre del todo, tampoco se cierra del todo, ¿sí? Entonces siempre está como perdiendo sangre. Cuando tiene que empujar, no empuja, y cuando tiene que cerrarse, no se cierra. Prevención de las enfermedades arteriales. Dice, junto con los cambios en la dieta y en el estilo de vida, eso es lo peor, ¿sí? Lo más difícil de cumplir es justamente dejar la sal, comer poco, comer sin grasa, comer sin exceso, digamos, y hacer actividad física, lo más difícil, los cambios de hábito. Mi señora va a la nutricionista y vos sabés que le dice que tiene que hacer, o sea, puede comer lo que quiera, pero tiene que hacer con una ensalada. Y ella también tiene diabetes y tiene todos esos problemas. Sí, bueno, con diabetes se complica porque... claro, la diabetes lleva hipertensión, sí, lleva la hipertensión, entonces a veces controlando el tema de la diabetes podemos mejorar ya lo otro. No, el problema es que con los años se van acumulando los problemas, no es solamente uno. Bueno, ¿qué es necesario? Controlar el colesterol en la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el colesterol en sangre, las comidas grasientas y demás, lo que hace es que aparezca más y más grasa en la sangre. El colesterol, hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol malo es el que se pega y el bueno es el que necesitamos en el cuerpo para formar hormonas, o sea que tampoco es sano cortar todo tipo de grasas, ¿sí? ¿Qué tenemos que aprender a hacer? A comer las grasas buenas. Aceite de oliva, que sale caro, ¿sí? El aceite de oliva. Las grasas que están, por ejemplo, en nueces, almendras, en los pescados, ¿sí? Esas son, todo lo que tenga omega 3 es colesterol bueno, y el colesterol bueno lo que hace
aparte de las hormonas del cuerpo, lo que hace es agarrarle al malo y sacarlo. O sea, la única forma de sacar al malo, es poniendo bueno que lo arrastre. O si no, están los fármacos hipolipemiantes, que quiere decir que hacen que baje la cantidad de grasa en sangre. Sobre todo el tema de los triglicéridos. ¿Sí? Los triglicéridos es otro tipo de grasa. El colesterol está más asociado a todo lo que sea grasa salada, y los triglicéridos están más asociados a lo que sean grasas dulces. ¿Sí? Un helado, una torta, aumenta eso. Lo más rico. Exactamente. Disminuir la presión arterial, ¿sí? Usando ahí fármaco antihipertensivo, también se puede hacer cambio de estilo de vida justamente para que baje la tensión arterial. Reducir la probabilidad de formación de coágulos sanguíneos usando, digamos, antiagregante plaquetario. La aspirina, por eso ustedes siempre van a ver que a todos los abuelos le dan la aspirina, le dan el hipertensivo. Ahora, no tengo que tomar junto, y eso no es que saben mucho. No junto la aspirina con el enalapril. ¿Sí? Si tomo el enalapril a la mañana, la aspirina tomo a la tarde. Principales tipos de fármacos cardiovasculares. Dice, aunque existen muchos fármacos cardiovasculares, van a estar agrupados en familias o categorías. Los fármacos de una misma familia son similares entre sí, pero tienen pequeñas diferencias. Dentro de los fármacos antihipertensivos, todos bajan la tensión arterial, pero mientras unos actúan principalmente en las propias arterias del cuerpo, otros tienen su efecto principal en el riñón, como los diuréticos, o en las zonas del cerebro que controlan la presión de la sangre dentro de las arterias. O sea, mecanismos de acción variados. Y cuando tienen las dos, o sea, se da cuando tienen las dos presiones, baja y alta, porque viste que algunos tienen baja y otros altas. Sí. Pero cuando tienen las dos. Presión alta y baja a la vez, o sea que tiene muy irregular, Claro. y bueno, ahí le dan alguna medicación para que los mantenga estables. Pero es muy raro que tenga así. Normalmente es con una medicación, ¿sí? O sea, tienen alta, se pasan con la medicación y les va a la baja. O la persona que tiene baja no se va a morir, la de alta es más riesgo de morir. La de baja es más probable que se desmaye, pero si al desmayarse se pega la cabeza, se murió. ¿Sí? O sea que normalmente es más peligroso la hipertensiva, pero... Vamos a los hipolipemiantes, para bajar la grasa en sangre. ¿Sí? Conocidos ahí, atorvastatina, simvastatina, muchísimo sale. ¿Sí? Atorvastatina sale muchísimo. Van a actuar disminuyendo las grasas, tanto el colesterol como el triglicérido. Bueno, los dos, digamos, son los que están siempre en la sangre. La cantidad total de colesterol en la sangre viene siempre reflejada en el análisis bajo el nombre de colesterol total. Eso cuando ustedes se hacen un análisis siempre van a ver que aparece el LDL, el HDL y el colesterol total, ¿sí? En los valores que le van a dar. El LDL es el malo, ¿sí? El HDL es el bueno. Y el colesterol total lo que le da va a ser esa relación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo del bueno, me aparece mayor cantidad del malo. Entonces siempre fíjense, si el valor de LDL le da muy alto porque tienen colesterol malo pegado en todas las arterias. Bueno, ahí está justamente eso. La cantidad total de colesterol en la sangre viene reflejada en el análisis bajo el nombre de colesterol total. Los principales van a ser el LDL, que quiere decir baja densidad de lipoproteínas, ¿sí? Por eso se llaman ingleses. Y ese es el conocido como colesterol malo. El HDL es el bueno. Los triglicéridos son otra grasa importante presente en la sangre también. Bueno, si es diabética y es de comer torta y esa cosa tu señora, ahí digamos lo que va a tener problemas va a ser con los triglicéridos. Y normalmente para el triglicérido lo primero que le hacen al paciente es darle la medicación y mandarle a caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las grasas dulces normalmente están más asociadas a la inactividad, la factura, todo lo que nos gusta comer, a lo que no nos gusta hacer reporte.
El colesterol, Mira la reducción de los triglicéridos porque se asocia a tortillas de papa todos los días. Mucho hidrato de carbono. Y después encima le ponían huevo. Y encima que la red. Ayer comí eso. Bueno, ya todas las noches. Hasta que, bueno, pues ya les sentó eso y encima era mezcla. Tuvo que tomar mucha agua. Mucha agua y caminar, eso va a ser lo primero que le van a hacer. ¿El agua para qué? Para que obliga a la sangre a circular e ir limpiándose, ¿sí? Va eliminando el riñón. El colesterol LDL se deposita en las paredes de las arterias de todo el cuerpo, produciendo su estrechamiento y alterando el paso de la sangre. Cuando esto ocurre, ¿qué va a pasar? En las arterias coronarias puede ocasionar una angina de pecho, ¿sí? El dolor en el pecho, ¿por qué? Porque se taponó alguna arteria del corazón y duele. Si tiene lugar en las arterias que llevan la sangre a las piernas, puede causar dolor al caminar, ¿sí? Y eso normalmente recibe ese nombre de claudicación intermitente. O sea, como que se cierra intermitentemente cuando esos coágulos van a ir tapando. Si la estrechez ocurre en las arterias que irrigan el cerebro, puede producirse un infarto cerebral. Me tapona alguna arteria del cerebro, no le llega sangre, muere esa parte del cerebro. Ahora, ¿qué parte del cerebro se me murió? Va a ser las consecuencias. ¿Ese era accidente cardiovascular? Cardiovascular no, cerebral, infarto cerebral, ¿sí? Accidente cerebrovascular. El ACV. ¿Qué es lo primero que le preguntan? ¿Sabe dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Puede hablar? ¿Me puede apretar la mano? Porque depende qué parte del cerebro se murió, no va a tener la acción motora de apretar el dedo, no le va a saber relacionar qué día es hoy o cómo se llama, o no va a poder hablar. Y vieron que normalmente después de un accidente cerebrovascular quedan con la mitad de la cara torcida. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que murió esta parte, supónganse. Entonces, para el cerebro, la cara es esta, y va a tratar de poner la boca siempre al medio. Por eso siempre quedan con la boca torcida para el lado que está sano. Hay algunos casos que se mejora cuando circula la sangre en el cerebro. El ojo, sí, todo le afecta. Normalmente, ¿qué se hace como tratamiento? Se le cierra el ojo, ¿sí? Se le pone una venda o algo, porque si el ojo queda abierto, porque no lo puede cerrar, lastima la retina. Entonces se lo cierra hasta que pueda manejarse. ¿Sí? Cuanto más joven es, más se puede recuperar. A medida que va envejeciendo la persona, masajes, todo lo que sea activar en la zona. Pero ocurre por eso, ¿sí? La característica es siempre que se le curva la boca para ese lado. ¿Por qué? Porque para el cerebro esta es la cara, ¿sí? Entonces le manda la boca para el medio. Entonces por eso son las preguntas típicas, ¿sí? ¿Sabe quién es? ¿Sabe dónde está? ¿Qué día es hoy? ¿Se usa para prevenir eso? ¿Se usa la aspirina? La aspirina es anticoagulante, es para que los coágulos no migren, ¿sí? Entonces, por eso, los que somos trombóticos, que formamos coágulos en cualquier lugar, esos son los riesgos. Las estatinas reducen, un grupo de drogas, ¿sí? Reducen los niveles de LDL o colesterol malo y aumentan los de HDL o colesterol bueno. Y eso va a hacer que se retarde esa formación. Por eso se acuerdan que decía al principio que algunas medicaciones para tratar la enfermedad y otra para evitar que vuelva a ocurrir. Las estatinas se administran a los pacientes que presentan niveles altos de colesterol o incluso en aquellos con niveles normales, pero que ya han tenido algún episodio previo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, un infarto. O con factores de riesgo que favorecen la aparición. Por ejemplo, si ya tiene hipertensión arterial, si fuma, si toma anticonceptivo, si es diabética, son todas situaciones que agravan. Bueno, los fibratos es otra de las drogas que se usan en estos casos. El ácido nicotínico y la acetimida se utilizan cuando no es posible emplear las estatinas. Normalmente cuando toman estatinas van a empezar como captura la grasa, ¿sí? Y lo va eliminando con la materia fecal. Una de las principales características es que empieza a salir la caca blanca y se asustan. Blanca, color cremita, sale grasienta
que es muy difícil de limpiar con papel higiénico, ¿sí? Se tienen que bañar directamente de tan pegajosa que queda la materia fecal. Actúan reduciendo la absorción del colesterol en el intestino. Los fibratos son especialmente útiles cuando existen en la sangre niveles elevados tanto de colesterol como de triglicéridos. Las cápsulas de aceite de bacalao, ¿sí?, pueden ayudar igualmente a controlar los niveles de triglicéridos. O sea, hoy por hoy ya hay medicación, digamos, como para esto. Se usa mucho ¿cómo se llama esta semillita? Chía, la chía, que también suelen usar mucho también para eso. Y hay mucha gente que para adelgazar quiere tomar esto, pero para adelgazar, digamos, no sirve. Si no hay una dieta balanceada, como le dijo a tu señora. ¿Por qué? Porque elimino la grasa que necesito. ¿Sí? O sea, no es eliminar la grasa por eliminar. Tengo que sacarme la grasa mala. Los efectos secundarios van a incluir malestar general, síntomas gastrointestinales, porque estoy llevando más grasa al intestino, ¿sí?, y dolor de cabeza. La toma de estatinas puede ocasionar la inflamación de los músculos, que se llama miositis. Toda la terminación itis es inflamación, que se manifiesta por debilidad o dolor muscular, aunque es raro. El médico realizará análisis periódico para controlar la función hepática, la renal y la muscular. O sea que continuamente le van a tener que estar preguntando cómo está el hígado, cómo haces la orina, ¿sí?, si sale bien. Normalmente la hepatitis, ¿cómo se conoce cuando hay daño hay daño en el hígado? Porque la orina se vuelve oscura y la materia fecal se vuelve clara, ¿sí? Pero por eso se controla, porque este medicamento va a hacer que la caca salga más clara y más grasienta. Vamos al segundo grupo, que son los beta bloqueantes. Bueno, de este grupo, atenolol, muy usado, propanolol también y carvedilol. Esos son los tres más usados de este grupo. Van a disminuir la frecuencia de contracción del corazón, ¿sí?, las pulsaciones por minuto. Esa es otra de las características que dejó la vacunación, yo incluida. Yo tengo ahora más pulsaciones por minuto, o sea, se me aceleró el pulso. Y el trabajo que necesita para bombear la sangre. Cuanto más rápido late, no llega a cargar lo suficiente como para poder bombear. ¿La vacunación me quedó a mí ese efecto? Tengo más crisis asmática y tengo mucho más acelerado el corazón. ¿Pero de qué era la vacunación del COVID, no? Sí, la vacunación del COVID. ¿Y cuál se puso? La Sinopharm. No tuve, otros vieron que hay algunos que le dejan cama. Yo no tuve ningún efecto así. Lo que sí noto ahora es que tengo más crisis asmática y tengo la pulsación. Ahora cuando me pruebe el costo van a ver. ¿Pero eso con el tiempo se va o quedó? Y no sabemos si esto es nuevo. Pero es nuevo. una sola dosis, ¿no? No, la Sinopharm 2. Yo ya tengo las 2. Y también lo único que me dio las 2 veces fue ningún efecto, nada, solo que ahora noto eso. Yo me puse la AstraZeneca, tengo la primera dosis, pero no tuve ninguna... Hasta ahora nada, no te duele la cabeza, no tuviste fiebre, nada. No. A mí tampoco, yo usé la Sputnik. Y solamente cuando hacía así me estaba un poco, no, hay algunos que quedaron en cama. Sí. 2 días. Está fiaca. No, sí, hay gente que una semana todo. Un día me fui a trabajar. Le dije. Es que un día estaba pero me agarró fiebre, me agarró. Bueno, así le agarró a mi hijo, se pasó 36 horas con fiebre y tirado en la cama. Y bueno, y mi marido y yo, que somos los otros que estamos vacunados, los dos tenemos, mi hijo con la Sputnik. Y nosotros dos, mi marido y yo, como somos de salud, nos pusieron la Sinopharm y esa es ninguno de los dos tuvimos ningún efecto, solo que yo noto eso, él no nota nada, no notó nada raro, pero yo pasé de usar el aerosol, mi medicación para el asma, de usarlo una vez por semana, lo estoy usando casi todos los días. O sea, que toda la enfermedad.
Tengo un poco más inmunizado que... Y debería. El tema que como es nuevo, esto se va viendo a medida que va apareciendo. Los que ya tuvieron, hay que ver cuánto tiempo le dura los anticuerpos. ¿Sí? Hay algunos que enseguida dejaban de tener los anticuerpos. Y hay otros que tuvieron durante muchos meses, que estuvieron donando plasma. Y no se sabe, se supone que debería ya estar inmunizado para esa cepa, pero ahora están apareciendo nuevas cepas. Entonces volvemos a empezar. Es lo mismo que la gripe. La gripe porcina, la gripe aviar, todas esas, la gripe humana, una vez que ya tuvimos esa gripe no nos contagiamos más, pero el tema es que hay más de 200 cepas. O sea, no me crucé con esta, me cruzo con esta. Sí. Y en la vacuna siempre están las más peligrosas. La vacuna tiene 4 cepas. Tiene 2 de las porcinas más graves, una humana y una aviar. ¿Sí? Las más graves, las que causan más mortalidad. Entonces la vacuna, no, porque a veces dicen, me vacuné y me engripé. ¿Sí? Si se vacunó y salió como un pancho por su casa y se va a agarrar algo. ¿Sí? Lo mismo que ahora, se vacunan, sigan cuidándose. Fíjate, mi tía, por ejemplo, tiene las 2 dosis. Y vos sabés que le agarró lo mismo el coronavirus. Pero la idea es que no le agarre tan grave, esa es la idea. Atenúa los síntomas. Atenúa. ¿Puede morir? Sí, puede morir. Sí. Hay gente que tuvo las 2 vacunas y murió igual, ¿sí? O sea, depende cómo fue el daño que generó en esa persona. Depende de la situación, depende si tiene diabetes, si tiene obesidad, está más relacionado con el tema de la obesidad. Hay muchos factores que van a hacer que eso quede más grave. Bueno. ¿Sí? De este grupo, los beta bloqueantes. De este grupo, los beta bloqueantes. Bueno, estos entonces van a disminuir esa tensión arterial y van a reducir la posibilidad de un nuevo infarto, ¿sí? O sea, si un paciente ya tuvo un infarto, este medicamento es el más recomendado. Ayuda a controlar esas arritmias cardíacas. Entonces, lo primero que tiene que saber el paciente, bueno, aparte de la hipertensión, ¿qué más tiene? ¿Tuvo un infarto antes? ¿Tiene arritmia? ¿Qué tiene? Y eso es lo que va... Lo que tienen de bueno estos productos es que un mismo medicamento puede servir para varias cosas. También mejoran los síntomas y la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero puesto que disminuyen la fuerza de contracción del corazón, deben iniciarse en dosis pequeñas y ir aumentando progresivamente, ¿sí? Porque si de golpe le bajo el poder de apretar al corazón, voy al otro extremo. En ocasiones, al iniciar el tratamiento o incrementar la dosis, pueden causar un aumento de la dificultad para respirar, lo que debe ponerse en conocimiento del médico. Si esto continúa, si no se adecuó el cuerpo, no sirve esta medicación, ¿sí? Tengo que pasar a otra. Las personas con asma o bloqueos cardíacos no pueden usar, ¿sí? Ahora imagínense, en Alapril yo no puedo atenolol, me va quedando cada vez menos medicamentos que puedo usar. Fíjense en los efectos secundarios. Debilidad, cansancio, bradicardia, que es lo contrario a la taquicardia, ¿sí? Queda muy lento. Alteraciones de ese ritmo cardíaco, arritmia, y broncoespasmo. Puede producir también alteraciones del sueño y disfunción eréctil. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Claro, porque al retener, no apretar el corazón suficientemente, llega poca sangre a la zona genital. En algunas enfermedades el paciente no debe interrumpir la toma de beta bloqueantes de forma brusca, pues esto puede agravar los síntomas, ¿sí? O sea que en aquellos casos, por ejemplo, de la angina, si tengo dolor de pecho, tengo que tratar de reducirle la cantidad de sangre que le bombea al propio corazón porque le duele. Por lo menos mientras que está con el episodio. Vamos a los diuréticos. Furosemida se usa mucho. Hidroclorotiazida es lo que te dieron a vos con el diurex. La miloride y la espironolactona, esos son los medicamentos que más salen en el mercado. Bueno, hacen que el paciente produzca una cantidad mayor de orina. Parece que se cortó el de los compañeros.
No. Logran así reducir la retención de líquidos en el cuerpo, por lo que son útiles para aliviar la dificultad para respirar y la hinchazón de las piernas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Asimismo, son eficaces para disminuir la tensión arterial. En muchos casos donde el enalapril o el losartán no es suficiente, se le agrega el diurético para ayudar. Van a haber distintos tipos de diuréticos de asa, diuréticos ahorradores de potasio. Esto lo vamos a ver más cuando veamos la parte del sistema urinario. Estos diuréticos de asa, como la furosemida o la hidrocloracida, van a actuar en una parte, ¿sí?, de ese riñón, y los diuréticos ahorradores de potasio van a actuar en lo último, porque son los que van en la última parte, digamos, del filtrado, donde se junta todo lo que sirve, ¿sí? Esto me sirve, dice el cuerpo, y empieza a retener. En este caso va a retener ese potasio. Los dos primeros grupos aumentan la pérdida de potasio por la orina, mientras que los diuréticos ahorradores de potasio la disminuyen, por lo que el médico puede solicitar análisis periódico para su control. Controlan la cantidad que tiene, justamente si tiene problemas de coagulación. En el caso que los niveles de potasio sean demasiado bajos, a veces es necesario tomar pastillas de suplemento de potasio. Normalmente cuando falta potasio, ¿qué se queja la gente? Le duelen los músculos, ¿sí? Lo primero que le mandan es comer una banana. La banana tiene mucho potasio, las hojas verdes tienen potasio, el repollo tiene potasio. O sea, le estoy diciendo todas las cosas que yo no puedo comer. Como yo coagulo mucho, a mí me sacaron, si yo puedo comer banana de vez en cuando. Donde comí banana muy seguida, ya me aparece problema. Bueno, los diuréticos deben tomarse por la mañana o al mediodía, pero no a la cena, porque si no te vas a pasar cada rato levantándote al... Normalmente cuando nos acostamos empieza a regresar el líquido, ¿sí? Y va a aumentar la orina normalmente. Por eso a veces hay personas que se tienen que levantar a hacer pis, sí o sí. O cuando nos levantamos a la mañana vamos y hacemos abundante pis, ¿sí? Mucho pis, porque todo ese líquido que volvió. Si hay mucha retención urinaria, se recomienda levantar un poco los pies, ¿sí? Incluso a los pacientes mayores a veces les dicen levantar la pata de la cama. Entonces no siente, ¿sí? Tiene los pies más levantados y eso hace que ayude a volver la sangre. ¿Por frialdad también? Por frialdad sí, pero eso por otro mecanismo, ¿sí? Se enfría y tenemos más ganas de hacer pis. La embarazada tiene más ganas de hacer pis. ¿Por qué? Porque el bebé le aprieta la vejiga. ¿Sí? A medida que va quedando más grande, la vejiga tiene poco lugar y cada vez tenemos más ganas. El paciente puede incrementar la dosis del diurético. Este es el único medicamento, digamos, que estaría autorizado el paciente a modificar las dosis. ¿Por qué? Porque el efecto se va enseguida, ¿sí? Tomo hoy un diurético, hoy me dura 24 horas, mañana ya no tengo más. ¿Qué efectos secundarios? Fíjense que siempre van a ser los mismos efectos secundarios. El cansancio, las alteraciones en el riñón, la pérdida de potasio y sodio por la orina, la hiperglucemia en diabéticos, aumento del ácido úrico en aquellos pacientes que tienen gotas, hay que tener mucho cuidado, o sea que puede ser una recomendación tratar de no consumir tanta carne roja, ¿sí? El ácido úrico viene por la carne roja. La espironolactona puede causar un incremento del volumen del pecho, en ocasiones puede ser doloroso, o sea, la mama, ¿sí? No pecho de corazón, sino pecho de mama. En el hombre se llama ginecomastia, ¿sí? Cuando aparece agrandado el pecho, la mama, y incluso en algunos hombres podría llegar hasta segregarse algo de leche, ¿sí? Que se llama galactorrea. Pero digamos que esto es una cuestión que ni bien aparece, digamos, siempre el hombre va a reclamar rápido, ¿sí? Ve que de golpe le empieza a salir teta, se asusta. Si el paciente toma diuréticos, debe evitar el consumo de sal, porque si no estamos anulando una cosa con la otra. Pues esta puede contrarrestar el efecto beneficioso. Ahora, ¿qué hacen muchos? Siguen comiendo mucha sal porque les gusta comer con mucha sal y toman diurético para eliminar la sal.
Ahora, pero no eliminan solamente sal, van a eliminar otras sustancias del cuerpo también que genera también inconveniente. ¿Sí? Entonces no es que solamente el diurético tomo y elimino la sal, no, elimino todo, todos los nutrientes elimino todo. Vamos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Inhibidores, o sea, le frenan, ¿sí? Esta enzima que hace, aprieta. Acá tenemos el enalapril. Se usa también bastante el captopril y el lisinopril. Esos son los tres, pero el enalapril número 1. ¿Qué hacen? Van a relajar, porque si esta enzima convertidora aprieta,